El cambio comienza con personas que ven más allá de lo ordinario. Hombres y mujeres llamados a transformar un mundo en crisis. Personas que han decidido ser disruptivos. Ser disruptivo es mucho más que ir en contra de lo común. Es ser como Noé, que escuchó a Dios y construyó un arca para salvar vidas. Es actuar con la sabiduría de Abigail, quien trajo paz en medio del conflicto. Es desafiar lo convencional e introducir algo novedoso, provocando un cambio significativo, como Jesús, quien salvó al perdido, convirtiéndose en el más grande disruptivo de nuestra historia. Este año, el Espíritu de Dios nos está invitando a ser disruptivos. Prepárate para ser parte de una generación que vive para transformar, que se atreve a soñar en grande y que actúa con fe, cambiando el mundo. Disruptivos 2025, transformando un mundo en crisis. Un aplauso fuerte a Jesús. Dígale al que está a su lado, qué bueno que estás aquí hoy en la casa de nuestro Dios. Amén. Qué bien se ven ustedes. Dígale al que está a su lado, estamos bendecidos y estamos enriquecidos. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar a desarrollar este tema que Dios nos ha dado para este año 2025. Y vamos a hablar sobre esa palabra, la cual resulta extraña para muchos de nosotros, pero a medida que los días vayan avanzando, entonces nos vamos a ir familiarizando con esta palabra: disruptivos, transformando un mundo en crisis. Dígale al que está a su lado, hemos sido llamados para transformar. Hemos sido transformados para transformar a otros. La palabra dice que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo 1, su versículo 8. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Si usted no tiene la Biblia en la mano, puede ver el texto en la pantalla y así estudiar con nosotros la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, pues dice amén. La palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Diga conmigo: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el día de hoy tengo a bien compartir con todos ustedes el tema: transformando un mundo en crisis. Y quiero hablarle acerca de la palabra disruptivo. Y la razón por la cual quiero hablarle acerca de esta palabra es que la palabra disruptivo y la palabra rompimiento se relacionan. Cuando el Señor nos ungió con su Espíritu Santo,
nos ungió con su Espíritu Santo para que nosotros seamos de bendición para otros. Porque Él le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Lo que significa que no hay manera de ser testigo de Cristo sin que primero recibamos esa investidura de poder. Y después que reciban ese poder de lo alto, entonces serán mis testigos. Y es interesante que analicemos la palabra poder, porque esa palabra poder del griego tiene una connotación muy poderosa. Y es que la palabra poder es la palabra poder inherente de Dios. Es una palabra griega y es la palabra ichus, que significa el poder inherente de Dios. Es decir, es un poder sobrenatural que se manifiesta en un momento determinado donde no existe la intervención humana. Es un poder que cuando se manifiesta en el ser humano, las enfermedades comienzan a desaparecer. Y mediante imposición de manos la gente recibe liberación. La gente recibe sanidad divina. Y la gente es impactada por ese poder. Esa palabra poder también es la palabra kratos, que significa poder manifestado de Dios, que cuando se manifiesta es un poder que perfecciona, es un poder que completa y es un poder que no se doblega ante ninguna circunstancia. Se llama el poder kratos de Dios. Y es un poder capaz de hacer proezas. Cuando uno tiene esa investidura de poder, uno es capaz de hacer proezas, de hacerle bien a la gente, porque la unción de Dios es para eso. Y lo vamos a ver luego, lo vamos a ver. Estoy simplemente poniendo un fundamento en esta breve introducción. Entonces yo quisiera que nosotros nos familiaricemos con esta palabra disruptivo y pongamos un fundamento. La palabra disruptivo se utiliza como adjetivo para indicar una ruptura brusca. Por otro lado, el término disruptivo hace referencia a algo que ocasiona un cambio determinante. Y esta palabra disruptiva es de origen francés, disruptif, y del inglés, disruptit. Y se trata de la capacidad para romper con las reglas establecidas o la forma de hacer cosas. En la Real Academia de la Lengua Española, la definición señala simplemente a ruptura o interrupción brusca. Pero en el ámbito empresarial está muy ligada a la innovación. La palabra disruptivo está muy ligada a la innovación. De manera que una persona disruptiva es una persona que posee la habilidad de analizar y procesar información de manera no convencional y original, utilizando su intuición, utilizando su perspectiva y conciencia emocional para generar nuevas ideas, para generar soluciones y perspectivas que rompen con el modelo tradicional ya establecido. Básicamente, cuando se habla de disruptivo, se está hablando de un rompimiento. Y eso es lo que la unción produce en nosotros, produce un rompimiento. Incluso el profeta Isaías lo dice de esta forma, que el yugo se pudrirá a causa de la unción, dando a entender que la unción de Dios produce ese tipo de rompimiento en el mundo espiritual. Y hay una iglesia que se conoce como la iglesia primitiva. Esta iglesia era una iglesia disruptiva. Diga conmigo, la iglesia primitiva era una iglesia disruptiva. De manera que esta iglesia no era una iglesia debilucha. Cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, usted va a observar
que en la iglesia primitiva habían creyentes que avanzaban. En la iglesia primitiva no habían creyentes flojos. En la iglesia primitiva no habían creyentes niños ni ñoños. En la iglesia primitiva no habían creyentes debiluchos. En la iglesia primitiva no habían creyentes indecisos. No habían creyentes atrasados en términos espirituales, sino que en la iglesia primitiva habían creyentes decididos, habían creyentes enfocados, habían creyentes que le creían a Dios con todo el corazón. Amén. En la iglesia primitiva no habían personas indecisas que estaban luchando con si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Usted observa en esta iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos, usted observa en esta iglesia creyentes que están sumergidos, creyentes que están metidos en la gloria de Dios. Usted observa personas que saben operar en lo sobrenatural de Dios y saben compartir con otros ese poder que llevan por dentro. Usted observa una iglesia en constante crecimiento. Usted observa una iglesia en constante avance. Y esta no era cualquier iglesia, porque recuerda que hay que estudiar el contexto que ellos estaban viviendo. La palabra dice que ya Jesús se había ido. Jesús fue crucificado, al tercer día resucitó, duró 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, pero ascendió al cielo. Le dejó el Espíritu Santo a ellos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero había una persecución, porque se estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo Jesús. Y se le había prohibido a la iglesia hablar de Jesús. No se podía hablar de Jesús. El que hablaba de Jesús se lo llevaban preso literalmente. Algunos murieron ahorcados, otros murieron en el circo romano por leones. Algunos fueron quemados vivos en las plazas públicas. Otros fueron arrastrados. Iban de casa en casa. Escuche bien el contexto. Iban de casa en casa y sacaban a los que hablaban de Jesús, porque la iglesia no tenía un local físico donde adorar. La iglesia primitiva no tenía un templo donde glorificar a Dios. Ellos estaban dispersos. Había una gran persecución para aquellos que piensan que en el evangelio no hay prueba y que no hay persecución y que los hijos de Dios no pasan por persecuciones ni por crisis. No, la iglesia primitiva estaba en medio de la crisis. Pero lo más importante de todo esto es que Dios siempre se ha movido en medio de la crisis. Dígale al que está a su lado: Dios siempre se ha movido en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay crisis hay hambre, y cuando hay hambre hay búsqueda. Y la iglesia en medio de la crisis estaba creciendo. La iglesia en medio de la crisis se estaba multiplicando. La iglesia en medio de la crisis se estaba propagando, se estaba expandiendo. Tenía esa capacidad. Y a pesar de que estaba experimentando constante persecución, ellos no dejaron de crecer y no dejaron de hacer el trabajo de Dios. No dejaron de cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado. Amén, hermanos. Ellos sabían que tenían que compartir lo que habían recibido con otros. Ellos lo sabían en lo más profundo de su ser. Y ellos sabían el riesgo que estaban, ¿verdad?, constantemente enfrentando. Ellos lo sabían, que si hablaban de Cristo iban presos. Pero la palabra dice que ellos no cesaban de reunirse en las casas. Ellos no cesaban de partir el pan en las casas. Ellos no cesaban de orar juntos y partir el pan de la enseñanza con alegría, con sencillez de corazón. La palabra dice que ellos no cesaban de anunciar a Cristo y de compartir con ellos y con los demás la doctrina apostólica. Y dice la palabra que todos los días en las plazas ellos no cesaban de predicar a Cristo. Estaban en la casa predicando a Cristo y estaban en la calle también predicando a Cristo. Y yo creo que la iglesia ha de lucir como aquella iglesia. ¿Cuántos lo creen por la fe?
Dígale al que está a su lado: tú debes aspirar a ser como esa iglesia. Díselo al que está a su lado. Dígale al que está a su lado: hay que ser como la iglesia primitiva. Dios le dio poder a la iglesia primitiva. Dios le dio dominio. Dios le dio autoridad. Y para que la iglesia actual sea como esa iglesia, obligatoriamente se debe producir ¿qué? Una reforma. Diga, reforma. Debe haber un cambio de mentalidad. Debe haber un cambio de paradigma. Amén, hermanos. Hay un personaje que nos llama mucho la atención, y es Martín Lutero, un hombre disruptivo. ¿Por qué Martín Lutero fue un hombre disruptivo? Porque en esa época la iglesia popular, conocida como la iglesia católica, era un poder y estaba muy ligada al gobierno estatal. Como hoy en día la iglesia católica al nivel mundial representa un poder religioso. Incluso se cree que es la institución más rica, hablando en términos inmobiliarios. Tienen propiedades en todas partes del mundo. Pero en ese tiempo la corrupción era latente dentro de esa iglesia, porque los sacerdotes cobraban indulgencias. Si iban a casar a alguien, cobraban. Si había que presentar un niño, cobraban. Si habían que bautizar a alguien, cobraban. Si había que sacar a alguien del infierno y trasladarlo al purgatorio, cobraban. Pero si había que sacarlo del purgatorio para trasladarlo al cielo, cobraban también. Había un negocio. Y la salvación era por obra y no por la fe. Y Martín Lutero no era pastor. Martín Lutero no era evangélico. Martín Lutero era católico. Era un sacerdote, igual que los demás. Pero algo sucedió con él. Diga conmigo: algo sucedió con él. La palabra comenzó a trabajarle en lo más profundo de su ser y dijo: nosotros como institución estamos mal. Nosotros no podemos cobrar tantas cosas. Tenemos un negocio dentro de la iglesia. Y años atrás, dice la palabra y la historia, dice la historia, que Martín Lutero se convirtió en un reformador porque tenía ese espíritu de rompimiento por dentro. Era un hombre disruptivo y puso las 95 tesis, aquellas famosas 95 tesis, en una pared y dijo: a partir de ahora aquí no se va a cobrar más un centavo, porque la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Y a partir de ahora aquí se va a hacer la voluntad de Dios. ¿No es eso maravilloso? Y de ahí entonces se levantó ese movimiento conocido como el movimiento protestante, porque Dios se encargó de cambiar su forma de pensar. Para nosotros ser de bendición para otros e influir en los demás y cambiar este mundo que está en crisis, obligatoriamente Dios tiene que cambiarnos a nosotros primero. Entonces Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Dios tiene que cambiar nuestra manera de ver las cosas para entonces nosotros ser de bendición para otros. Hay muchas necesidades. Hay muchas personas con problemas de todo tipo. Y tenemos que tener pasión por el que está allá afuera, sumergido en esa crisis. Porque hay crisis de identidad, hay una crisis espiritual, hay crisis económica, hay crisis de todas formas. Y nosotros somos los que estamos llamados a sacar a la gente de la crisis. Nosotros estamos llamados a sacar a la gente de la situación en la cual ellos están. Y para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que tener una mentalidad alineada con lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que tener una mentalidad alineada con lo que la palabra de Dios establece. Y yo le invito a que estudiemos minuciosamente
lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 9. Abra su Biblia con nosotros en el libro de Hebreos en su capítulo 9. Desde el versículo 1 en adelante. Aleluya. La palabra dice en el libro de Hebreos, en su capítulo 9, su versículo 1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Diga, santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pies, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Te das cuenta lo que la palabra de Dios establece en ese libro de Hebreos en su capítulo 9? Y es interesante observar que había un culto terrenal. Diga conmigo, un culto terrenal. Había un orden. En el Antiguo Testamento existía ese orden, ya que el tabernáculo estaba dividido en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Y yo quiero que usted observe algo fundamental aquí en este libro de Hebreos, en su capítulo 9, porque estos versículos nos hablan a nosotros acerca de un sacerdocio terrenal. Diga conmigo, sacerdocio terrenal. Y dice la palabra que ese sacerdocio terrenal ya no está en existencia en el día de hoy. Diga conmigo, ya ese sacerdocio terrenal ya no está en existencia en el día de hoy. Como por ejemplo, ya no hay necesidad de nosotros hacer rituales en el templo. Ya no hay necesidad de nosotros sacrificar animales. No hay necesidad de hacer sacrificios de animales, porque ya Dios no recibe ese tipo de ofrenda. Ya Dios no recibe ese tipo de sacrificio. Dice el libro de Hebreos que en este tiempo tenemos que sacrificar alabanzas a Dios, frutos de labios que confiesan su santo y divino nombre. Diga conmigo, ya no se requiere un sacerdote para entrar al lugar santísimo cada año, porque Jesús se convirtió en nuestro sumo pontífice. Diga, mi sumo pontífice no es el Papa. Mi sumo pontífice se llama Cristo Jesús. Él se convirtió en el mediador. Diga, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y a la gente hay que enseñarle eso. Diga, a la gente hay que enseñarle que fuera de Cristo no hay salvación. A la gente hay que enseñarle que sin Cristo no hay forma de usted relacionarse con el Padre. Nadie puede conocer al Padre al menos que Jesús se lo dé a conocer. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es nuestro Dios.
Diga, la religión no tiene la capacidad de acercarte a Dios. La religión pretende acercarte a Dios, pero no tiene esa capacidad de hacerlo. Quien te acerca al Padre se llama Jesús. Jesús es el tabernáculo, entiéndelo por favor. Porque el Antiguo Testamento exhibía la sombra, no la esencia, no la realidad. Simplemente anunciaba lo que iba a venir. De manera que son asuntos que se escribieron para nuestra enseñanza. Y la Biblia usa un lenguaje simbólico, un lenguaje parabólico, un lenguaje metafórico. Y cuando la palabra de Dios habla del tabernáculo, se está refiriendo a Jesús. ¿Dónde estaba el tabernáculo? Estaba en medio del campamento. ¿Dónde está Cristo? En medio de mi corazón. Cuando la palabra de Dios habla del arca de la alianza, esa arca de la alianza también es Jesús. Diga conmigo, Jesús es el arca del pacto. Jesús es el arca de la alianza. El arca del pacto era un arca que estaba construida de madera de acacia, pero estaba cubierta o decorada con oro. La madera es símbolo de la humanidad de Cristo. El oro es símbolo de la divinidad de Cristo. Por eso el arca de la alianza representa a Jesús humano, pero a la misma vez Jesús Dios. Porque Jesús era 100% humano y también era 100% divino. Dios se hizo hombre para ocupar nuestro lugar y otorgarnos en el día de hoy liberación. Quien nos sacó de la crisis fue Cristo Jesús. Quien nos sacó de la miseria se llama Cristo Jesús. Y estoy hablando de la miseria espiritual, porque el pecado nos había alejado de Dios. El pecado nos había separado de Dios, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos seremos vivificados. En Cristo Jesús hemos recibido vida eterna y hemos recibido vida en abundancia. Vida en abundancia. A la gente hay que predicarle que Cristo es el que libera. Dígale al que está a su lado, predica la palabra. No predique religión. No hable de religión. La religión, en vez de bendecir, lo que hace es que confunde a la gente. Por eso en una ocasión alguien dijo que la religión es el opio de los pueblos, porque la religión te aleja un poquito más de Dios, porque te confunde. El evangelio del reino no es confusión. El evangelio del reino es liberación. Amén. Y ya no se requiere un sacerdote. Hello, estoy cambiando tu forma de pensar, porque ¿qué es lo que hay en la iglesia popular? Muchos sacerdotes. Pero ya ese tipo de culto Dios no lo recibe. Uy, 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 uy. Hay gente que dice, pero Dios está en todas partes. Sí, Él es omnipresente. Él está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Porque hay cosas que Dios aprueba y hay cosas que Dios desaprueba. Y los que todavía están bajo ese manto sacerdotal están orfación. Diga, están orfación. Porque ya eso pasó, ese culto pasó. Ya Dios no recibe esas. Ay, Padre, ¿cómo lo digo esto sin que la gente se ofenda? Pero ya Dios no recibe esos cultos tradicionales y religiosos. Hello. Ya Dios no recibe esos cultos cargados de liturgia religiosa. Ya Dios no se mueve en esa estructura humana. Ay, yo voy para la misa. ¿Qué es una misa? Un culto religioso, donde no se le da lugar al Espíritu Santo. Un culto cargado de liturgia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alguna vez han ido a una misa? Usted observa al sacerdote con un vestuario sacerdotal, con la hostia en la mano muchas veces, o con una lámpara botando humo de incienso.
Díganle al que está a su lado, ya Dios no se mueve en ese tipo de culto. Porque los sacerdotes, ¿qué hacían en ese culto rutinario? ¿Qué hacían? Ofrecían sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero ya hubo uno que ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Dígale al que está a su lado, ya no hay necesidad de depender de ese tipo de servicio. Hay que romper con esa estructura. Diga, hay que romper con esa estructura religiosa. Porque ya eso pasó. Ya Cristo apareció para romper ese sistema. ¿Por qué usted cree que a Él lo crucificaron? Porque Él vino a romper esa estructura. Jesús era disruptivo. Diga conmigo, Jesús era 100% disruptivo. Él vino a sacar la religión de la gente. Él dijo, yo no he venido a establecer una estructura ni una institución. Yo vine a establecer en el corazón de la gente una nueva creación. La gente va a cambiar cuando tú le presentes el evangelio del reino. El mundo va a cambiar cuando tú le digas al mundo, fuera de Cristo no hay salvación, es en Cristo que está la salvación. Y si tú quieres cambiar, tienes que recibir la palabra, porque lo que te hará libre se llama la palabra. Hay que decirle a la gente que solamente en Jesús se encuentra la vida. Tenemos que ser disruptivos donde quiera que estemos. Amén. Ahora fíjate bien lo que dice Hebreos 9:10 para confirmar lo que estamos explicando sobre esto. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones. O sea, ese culto antiguo testamentario consistía solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, eso fue impuesto hasta que viniera Cristo, quien iba a reformar todas las cosas. Diga conmigo, tiempo de reforma, de cambio. Yo quiero que usted entienda que estamos en ese tiempo profético en el cuerpo de Cristo, de reforma, de cambio, porque Dios había hecho algo en la iglesia primitiva y ahora el Señor lo quiere repetir, y lo está repitiendo en muchos de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiempo de cambio, disruptivos, tiempo de reforma. Esa palabra reforma quiere decir simplemente cambio, y yo creo que Dios está haciendo muchos cambios en nosotros. Yo creo que Dios está haciendo muchas transiciones, y el resultado final es llevar a su iglesia a una dimensión mayor de su gloria. ¿Por qué es importante nuestro cambio de mentalidad? ¿Por qué? Porque las emociones pasan. Yo puedo gritar, yo puedo salir corriendo, yo predicando salir corriendo, y usted gritar en las bancas y decir gloria a Dios, qué unción hay aquí, y arrastrarse y tirarse en el piso y dar vuelta y remolinear. Wow, ese culto sí estuvo bueno, pero eso va a pasar. Toda manifestación pasa, todo momento de gloria pasa, pero cuando Dios reforma tu mente, eso no pasa. Cuando Dios cambia tu manera de pensar, eso no va a pasar. El culto pasa, el culto glorioso pasa, el momento de adoración, wow, qué glorioso pasa, los congresos pasan, los moveres pasan, pero cuando Dios cambia tu forma de pensar, eso permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4, porque estoy poniendo un fundamento para lo que viene ahora. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, la palabra dice: y estando juntos, diga juntos,
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice la palabra que le dijo: no salgan de Jerusalén, esperen. Diga, esperen. Grite conmigo, esperen. Esta palabra es interesante analizarla. Esta palabra esperen del griego es la palabra perimino, viene de la palabra peri, y esta palabra literalmente quiere decir traspasar las tinieblas. Solo los creyentes disruptivos son capaces de pasar al otro lado. Solo los creyentes con una mentalidad del reino son capaces de pasar al otro nivel. No podemos conformarnos con menos. Tenemos que dar el paso y pasar al otro lado. Tenemos que convertirnos en personas victoriosas, en personas conquistadoras. Cuando la palabra de Dios habla de la palabra esperen, por eso es importante analizar la palabra griega, porque si nos explican a nosotros esperen, eso nosotros lo vamos a entender diferente a como lo entienden los griegos. Porque si nos dicen a nosotros esperen, nosotros vamos a entender que eso significa estar tranquilo, estar quieto, estar con los brazos cruzados hasta que algo suceda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero en el idioma griego, en este contexto, la palabra esperen no significa quedarse parado con los brazos cruzados a ver qué sucede. Amén. Significa tenemos que adorar y orar de tal forma que seamos capaces de atravesar la atmósfera. En otras palabras, no podemos conquistar a un mundo en crisis estando en la condición que estamos, porque no vamos a influir a nadie, no vamos a influenciar a nadie, no vamos a cambiar a nadie. Tenemos que entrar a otra dimensión de la gloria de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Por ejemplo, si salimos vacíos, si salimos sin la unción, si salimos sin la gloria de Dios, no vamos a tener los mismos resultados. Pero si atravesamos mediante la adoración y la búsqueda la atmósfera y pasamos al otro nivel, entonces vamos a tener otro tipo de resultados. ¿Están entendiendo? Por eso el Señor le dijo: no salgan de Jerusalén, esperen. Ahora, ¿esperen con los brazos cruzados? No, esperen orando, esperen buscando mi rostro, hasta que se produzca en el mundo espiritual ese tipo de rompimiento. Porque todos sabemos que cuando comenzamos a orar desde el plano natural, y sentimos que las rodillas nos duelen, nos sentimos incómodos, sentimos como que nadie nos está escuchando, sentimos como que estamos hablando solo. Y algunos entonces piensan que eso es orar, y duran 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y cuando ya se le acaban todos los recursos habidos y por haber, y ya no hay palabra para seguir orando, no hay peticiones, entonces ellos entienden que terminaron de orar. Se levantan y se acuestan. Y si es en la mañana, se levantan, se lavan los dientes, se desayunan y se van al trabajo. Pero ahí no se atravesó la atmósfera. Lo que le estoy explicando es bien profundo. Es para aquellos que orando atraviesan la atmósfera. No es lo mismo orar tradicionalmente por cumplir una regla que orar atravesando la atmósfera. Cuando tú atraviesas la atmósfera, tú sabes todo lo que va a pasar al siguiente día.
Porque literalmente tú entras a otra dimensión y tú comienzas a orar en el Espíritu. Dice el Señor: no salgan de Jerusalén hasta que no atraviesen la atmósfera. Y la palabra dice que ellos obedecieron porque habían como 120, ¿verdad? Habían 120 en el aposento alto. Y ellos estaban allí echando cuentos, tomando té y café, comiendo galletitas, viendo Netflix. No, diga conmigo, no. Ellos estaban orando y adorando hasta que se produzca algo en el mundo espiritual, porque Jesús se fue y Él se movía en una dimensión diferente, y eso atraía a las multitudes. Lo que atraía a las multitudes era lo que Él portaba. Y nosotros no queremos salir de aquí vacío, queremos salir con la misma unción que Él tenía, con el mismo con el mismo poder que Él tenía, con el mismo poder que Él tenía, con la misma autoridad que Él tenía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, perimino. Le estoy dando unas cuantas palabras y la gente ni siquiera la anota, la apunta. Pero esto es importante, que usted cambie su forma de orar. Hasta que usted no sienta que usted entró a otra dimensión, no se levante de allí. Porque si no, te ha convertido en un religioso más. Si yo estoy orando y no atravieso la atmósfera, perdí 1 hora y pico ahí de rodillas. Pues para yo perder 1 hora y pico de rodillas, mejor me acuesto y descanso. Porque no hay cosa que te canse más que orar en la carne. La iglesia tiene que entrar a esa dimensión. Diga, hay que entrar a esa dimensión. Que cuando usted se levante de orar, usted consiga la respuesta de Dios. Perimino, diga perimino. Perimino nos da la definición completa, y es penetrar la atmósfera y llegar al otro lado. ¿Y cuántos quieren que ese tipo de rompimiento se produzca en sus vidas? Tenemos que producir ese tipo de rompimiento y pasar al otro lado. Tenemos que orar en esa dirección para que el Señor produzca ese rompimiento en el mundo espiritual. La oración terminó, es 1 hora de oración, eso es reglamentario, 1 hora de oración. Pero hay muchos que en esa hora de oración no rompen nada. Entonces siga orando. Terminó la oración virtual, usted siga orando hasta que se produzca ese rompimiento. Ay. Pero hay gente que está con el celular en la mano orando y ahí durmiéndose casi. Cuando terminó la oración, ¡pum!, lo soltaron ahí mismo. Diga conmigo, hay que producir un rompimiento. Diga, hay que producir un rompimiento. Perimino, diga perimino. Perimino. El mundo está en crisis. La gente está asustada. Ay, un maremoto. Ay, en cualquier momento hay un terremoto. Ay, en cualquier momento hay un tsunami. Mi padre me llama anoche y me dice: duerme con ropa, mi hijo. Oye, ¿qué me dice? Por si acaso hay que coger para la Guásara. Y yo le colgué, pero me quedé la noche entera riéndome de eso. La noche entera. Aleluya. Porque es lo que la gente está esperando. La gente está asustada. Un mundo en crisis, un mundo con problemas climáticos. Pero Dios se va a mover en medio de la crisis. Dios se va a manifestar en medio de la crisis. Y Dios te va a usar a ti en medio de la crisis. No son a los ángeles que Dios va a usar, es a ti que Dios va a usar, para que le lleve una palabra de aliento a la gente. Y en la Biblia hay 3 tipos de iglesias. En el libro de los Hechos hay 3 tipos de iglesias que es importante que nosotros destaquemos. Está la iglesia de Jerusalén, según Hechos capítulo 2. Está la iglesia de Antioquía, según Hechos capítulo 11. Y está la iglesia de Éfeso, según Hechos capítulo 16. Luego usted estudia cada uno de esos capítulos porque son bastante largos. Y nosotros necesitamos crear una dimensión. Diga, hay que crear
una dimensión. En cada una de esas iglesias había una dimensión. Y esa dimensión nosotros la necesitamos hoy en día para nosotros fluir en esa gloria de Dios y ser creyentes disruptivos, capaces de transformar un mundo en crisis. Es decir, tenemos que tener la unción que tenía la iglesia de Jerusalén. También tenemos que tener la unción que tenía la iglesia de Antioquía y tener la unción que tenía la iglesia de Éfeso. Le voy a explicar por qué. La iglesia de Jerusalén, según Hechos capítulo 2, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Los que formaban parte de esta iglesia hablaban en lenguas, profetizaban. Había un mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Los enfermos eran sanados. Ellos se movían en esa dimensión. Y ahí es donde se encuentran muchas iglesias. Se encuentran en ese mover, pero de ahí no pasan. Usted ve una unción muy poderosa, pero no crecen numéricamente. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que esa iglesia tenga tanta unción, tanto poder, tantas manifestaciones y no pasan de 50 personas, de 25 personas, de 100 personas? ¿Por qué? Porque se han conformado con el disfrute de la unción, pero no comparten esa unción con nadie más. Y ellos dicen, nosotros somos pocos, pero vete al culto para que tú veas la unción que hay en esa iglesia. Chiquito pero tupío. Y así hay muchas iglesias que tienen una unción poderosa, pero no influyen sobre nadie. No influyen sobre nadie. Nosotros nos parecemos a esa iglesia. Una iglesia con una presencia poderosa, que la gente cuando entra dice, wow, pero qué presencia de Dios hay aquí. Pero estamos influyendo realmente como Dios quiere que influyamos en la sociedad. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Tenemos la unción de Jerusalén, pero no hemos quedado atrapados en cuatro paredes, edificándonos unos a otros, pero no estamos influyendo sobre los demás. Pero diga conmigo, este año eso se rompió en el nombre de Jesús. Diga conmigo, este año se rompió eso en el nombre de Jesús. Y aquí no habrá sillas vacías. Dígale al que está a su lado, aquí no habrá silla vacía. Aquí no habrá silla vacía. Habrá que comprar más sillas. Y cuando no quepamos en este lugar, habrá que mudarse. Aleluya. Pero tenemos que producir ese tipo de rompimiento. ¿O qué tú esperas? ¿Que el Espíritu Santo lo haga solo? No, Él está esperando que tú te muevas para Él moverse. Recuerda que Él nos ha hecho partícipe de la reconciliación. Usted sale, le predica ahí en la palabra y el Espíritu Santo hace el resto. Pero usted debe salir. Usted debe de moverse de su zona de confort. No hay forma de transformar a Barahona si no nos movemos, si no salimos de esta burbuja. Ay, qué cómodos estamos aquí con aire acondicionado. Ay, mira, uno se refresca. Ay, qué cómodos nos sentimos. Pero aquí no hay necesidades. Las necesidades están en los barrios, en los sectores marginados, donde no existe el aire acondicionado, donde lo que hay es pobreza, donde lo que hay es miseria. Y Jesús dijo, a los pobres hay que anunciarle el evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque los pobres están en una crisis. Y hay que anunciarle el evangelio, porque lo que va a cambiar su manera de pensar y lo va a sacar a ellos de la pobreza es el evangelio. Uno va con el plato de comida y va con la compra como forma de uno introducirse. Pero lo que va a cambiar al pobre no es el plato de comida ni la comprita que tú le hagas, no. Porque eso se va a acabar. En cualquier momento esa comprita que usted le hace al pobre se va a terminar, se va a acabar y ellos seguirán siendo pobres. Entonces,
Para que ellos salgan de esa miseria y de esa pobreza, hay que anunciarle el evangelio. Jesús lo dijo: a los pobres quiero que le anuncien el evangelio, y con eso ya ellos tienen. Porque cuando tú le anuncies el evangelio, ellos van a cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Aquí en esta casa había mucha gente pobre, mentalmente hablando. La mayoría de ustedes eran pobres, pero cuando recibieron el evangelio del reino, su mentalidad cambió y ya usted no dice: yo no soy pobre. Pobre es el diablo, pobres son los demonios. Pero ya Dios me sacó de la miseria y Dios me sacó de la pobreza. Y en cualquier momento yo veo lo que Dios me ha prometido. En cualquier momento yo arrebato y yo heredo lo que Dios ya me ha prometido. Tenemos que ser disruptivos en el trabajo, trabajar con excelencia, disruptivos en los estudios, sacar las mejores notas, disruptivos donde quiera que estemos, que la gente diga: wow, ese joven marca la diferencia, esa joven hace bien las cosas. ¿Quién es ella? Que la gente pregunte por ti. ¿Quién es él? Como preguntaron por Daniel. Daniel tenía una unción gubernamental, se distinguía entre los demás, pero también sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor dice: esos muchachos son diferentes, aparten esos muchachos porque tienen una sabiduría de lo alto. Hello, dígale al que está a su lado: el creyente disruptivo no forma parte del montón, sale del montón, sale del montón. Sale del montón. Diga: hay más para nosotros. No es solo caernos bajo la unción, no es solo hablar en lenguas, no es solo profetizar. Hay gente que se quedan ahí solamente en la profetizadera y viven el día entero profetizando, pero ellos no se ganan a nadie para Cristo. Son profetas, pero no se ganan a nadie. ¿Y qué es eso? Son profetas, pero no influyen positivamente sobre nadie. Es más, la gente tiene un concepto raro de ellos. Es diferente. Amén. Diga: tenemos que ser creyentes disruptivos, personas disruptivas, que cuando lleguen a un lugar cambien. Nosotros no podemos pasarnos otro año aquí. Lo estoy hablando de forma literal. No podemos pasarnos otro año aquí. Yo creo que este mismo año ya tenemos que romper con las estructuras que por años nos han mantenido atados a este sistema. Si no cambiamos nuestra mentalidad, nada va a suceder, nada va a pasar. Amén. Nos vamos a envolver en cada culto de la gloria de Dios. Wow, qué gloria. Wow, qué unción. Wow, qué palabra. Pero de ahí no vamos a pasar. Amén. Hay una segunda iglesia, que es la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11. Esta iglesia se caracterizaba por hacer discípulos, ya que la Biblia dice que en Antioquía fue donde se llamó por primera vez a los seguidores de Jesús, se le llamó cristianos, porque ellos eran especialistas haciendo discípulos. Tenían una unción magisterial. Y no hay nada de malo en tener esa unción. Esta casa tiene esa unción magisterial. Y tenemos que hacer discípulos. Pero yo te pregunto, y lo puse ahí: ¿para qué rayo vamos a tener conocimiento? ¿Y para qué sirve tener conocimiento? Tener mucha revelación y mucho conocimiento y saber mucha Biblia sin disfrutar de la gloria de Dios. ¿Para qué sirve eso? ¿No es mejor combinar las dos cosas? Porque hay gente que tiene mucho conocimiento, iglesias que discipulan mucho, pero no se mueve la unción. El Espíritu Santo no se mueve. Entonces es mejor tener la combinación. Eso sería algo glorioso. Eso sería algo poderoso. Cuando hay una combinación entre unción y palabra,
se le da un golpe letal a la religión. Y esta iglesia tiene esas dos unciones. Tiene la unción del Espíritu Santo manifestada y tiene una unción magisterial. Pero nos hace falta dar el próximo salto. Diga, hay que dar el próximo salto. Diga, no nos podemos conformar. Dígalo fuerte, no me conformo con la dimensión de Jerusalén. Diga, no me conformo con la dimensión de Antioquía. ¿De qué sirve que tengamos cultos de gloria? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esa unción de Jerusalén? ¿De qué sirve de que tengamos discipulado durante la semana y reuniones como lo estamos haciendo y nunca hacer la transición? Y años vienen y años van y el mismo grupito de siempre. Unos vienen, luego se van. La iglesia parece como un autobús de pasajeros donde la gente se monta y se baja, se monta y se baja, se monta y se baja. ¿De qué sirve eso? Díganle al que está a su lado, tenemos que influir sobre los demás. Piense por un momento en el vecino que está a tu lado, que tiene al diablo y que está lleno de demonios. A ese vecino hay que liberarlo. Hay que liberarlo con el evangelio del reino de Dios. A ese compañero que está envuelto en tantos problemas, hay que hablarle de Cristo. Hay que predicarle el evangelio del reino de Dios. Y número 3, está la iglesia de Éfeso, Hechos 16. Esta dimensión es distinta. Diga conmigo, esta dimensión es diferente. Y nosotros este año tenemos que entrar a esa dimensión. Ya tenemos la unción de Jerusalén. Hay mucha gente llena del Espíritu Santo aquí. Se siente la presencia de Dios en cada servicio. Se siente la unción de Dios en cada adoración. También tenemos la unción de Antioquía. El pastor enseña muy bien la palabra. De hecho, él casi ni predica los domingos, lo que hace es que enseña. Entonces esa unción de Antioquía está aquí. Gente que cuando hablan dice, wow, qué revelación. Tú pareces como que era de la iglesia del Rey de Reyes, que ahí hay mucha revelación. Hello, hay muchas palabras bonitas, palabras reveladas, palabras que han sido decodificadas. Wow, ustedes son gente de revelación. Tenemos esa unción, pero no tenemos la tercera. No podemos engañarnos a nosotros mismos porque nos hace falta la unción de Éfeso. Diga conmigo, esa unción hay que arrebatarle este año. Diga, necesitamos esa unción, la de Hechos 16. Porque hay gente que se quedaron en Hechos capítulo 2. Pero hay que estar en Hechos 16, no en Hechos 2. ¿Están entendiendo eso? Hay gente que todavía se conforman con hablar en lengua y estar profetizando. Y cuando llega un profeta se vuelven locos y locas. Pero usted le pregunta en este mes, ¿a quiénes tú te has ganado para Cristo? ¿Qué? Sí. ¿A cuántas personas tú te has ganado para Cristo en este mes? ¿O a ninguna? Pero tú tienes la unción. Tienes el conocimiento de Antioquía. Te falta dar el salto. Diga, hay que dar el salto. Hay que dar el salto. La iglesia de Éfeso tenía una dimensión distinta. Hechos 16:20 dice, léalo conmigo. Hechos 16:20 dice, y presentándolos a los magistrados. A esa gente no le importaba que la agarraran preso. Esa gente no se conformaban con estar en cuatro paredes ni en reunioncita en casa. Oye bien, esa gente no cogían esa. Los creyentes de Éfeso, mi hermano Martínez, no cogían esa. Es bueno dar la célula, decían ellos. Hay que reunirse en las casas. Es bueno orar virtualmente por Zoom. Es bueno, todo eso es bueno. Es bueno asistir al culto y recibir la unción. Es bueno. Pero no vamos a conformar con eso. Hay que salir y ganarnos a la ciudad para Cristo. Te van a meter preso. A mí qué me importa. Ay, eso es otra dimensión.
esa gente tenían un espíritu diferente. Esa gente, sin tener par motoconcho, porque en ese tiempo era a pie que se andaba. Hay gente, ay, yo no tengo con qué llegar al hospital a evangelizar. Ay, ¿en qué yo bajo? ¿En qué yo bajo? El sol está muy caliente. Esa gente no tiene que ver con eso. Esa gente no tiene que ver con eso. No tengo tratado, ¿y qué me importa? Tengo la boca. Hello. No tengo para motoconcho, ¿y qué me importa? Tengo los pies. Se fue en los amenes. Se fue en los amenes, porque a la gente lo que le gusta es que le hablen de jipeta y de prosperidad y de apartamento y de casa. A la gente lo que le gusta en este tiempo es que le hablen de la otra dimensión. Pero ¿sabe cuál es la otra dimensión? Cuarto, lo que quieren es pasar a la otra dimensión de billete, billullo. Vivir bien es lo que la gente quiere. Diga, no, esta unción es para desacomodarte. Dígale al que está a su lado, esta unción que viene para esta casa es para desacomodarte. Sal de esa, aleluya, sal de esa zona de confort. Dígale al que está a su lado, sal de la zona de comodidad. Sal de la zona de confort. Tanta ñoñería. Tanta ñoñería. Ay, no tengo tiempo para predicar. Trabajo mucho. El tiempo hay que sacarlo. Diga, yo quiero ser como la iglesia de Éfeso. Mira lo que dice Hechos 16:20. Y presentándolos a los magistrados, porque lo agarraron preso. Lo agarraron preso. ¿Y por qué? Porque estaban alborotando la ciudad. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, acuérdate que quien imperaba en ese tiempo era el imperio romano, y era prohibido predicar el evangelio de Cristo. No se podía hablar de Jesús. Hasta te mataban si hablaba de Jesús. Pero hoy en día, ¿quién te está persiguiendo a ti? ¿Quién te está prohibiendo que hable de Cristo? Tenemos las puertas abiertas de par en par y no queremos usar esa puerta. Dice, esta gente, siendo judíos, arborotan nuestra ciudad. A estos hermanos le llamaban trastornadores. Diga, trastornadores. Porque arborotaban la ciudad. Tenían una unción que trastornaba la ciudad. Donde ellos llegaban se producía un titingó espiritual. Se producía un teteo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un teteo espiritual. Los enfermos eran sanados. Los cautivos eran liberados. Pero hoy en día, lo del evangelio live, dice, ay, ese fanático, mira cómo está predicando con una bocina en una esquina. Mira ese cómo está voceando ahí de que Cristo viene. Eso pertenecen a los de Éfeso. Gente loca, que no le importa lo que los demás digan. Ellos predican a Cristo. Ellos predican el evangelio del reino de Dios. Diga, Dios quiere que nosotros tengamos la tres unción. La unción de Jerusalén, la unción de Antioquía y la unción de Éfeso. Y que tomemos la ciudad. Y que tomemos a Barahona para Cristo. Diga, hay que tomar a Barahona para Cristo. Hay que tomar a Barahona. Hay que predicar la palabra en las plazas. Hay que predicar la palabra en los supermercados. Hay que predicar la palabra en cada parada de autobuses y de motoconcho. Hay muchas paradas aquí en Barahona de motoconcho. Párese ahí, predique la palabra. Pero también hay que predicarle la palabra a tus conocidos, a tus oicos, y traerlo a la iglesia. Que no haya en la iglesia un solo asiento vacío.